Hechos capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los principios o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos para que el Señor Jesucristo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, y que su palabra en esta mañana, en este día, pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Eterno Dios y Padre nuestro, aquí estamos en tu presencia en esta hora para honrar, para bendecir tu nombre, Señor Jesús, oh Dios de la gloria. Que tu palabra haya cabida en nosotros. Danos sabiduría y entendimiento, Señor Jesús. Oh Dios, usa mi vida en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos entonces a meditar en la palabra de Dios. Y el título del sermón en esta mañana se llama: y me seréis testigos. Amén. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Usted sabe qué es un testigo? No me responda unos señores que madrugan a golpear a mi ventana. ¿Qué es un testigo? ¿Alguien que qué? Alguien que presenció un acontecimiento. ¿Sí, estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene otra definición? ¿Qué es un testigo? Alguien que confirma algo que sabe, no que se inventó, porque hay testigos chismosos, pero hay testigos verdaderos. Hay testigos falsos, ¿cierto? Y hay quienes se dejan sobornar para ser testigos falsos, ¿cierto? Todo eso existe. Echa la ley, echa la trampa, dicen. ¿Sí? Pero aquí el Señor Jesús le está pidiendo a sus discípulos, o más bien les está haciendo un requerimiento, les está delegando una función. El versículo 6 dice que se habían reunido en algún lugar porque el Señor ya se iba a ir, iba a ascender, iba a subir al cielo otra vez a su trono de gloria. Y estaban reunidos por ahí en las inmediaciones del Monte de los Olivos. Y los discípulos y las personas que estaban con él sabían que él ya se iba a ir de su manifestación en carne, ¿cierto? Y los judíos tenían un problema. El pueblo de Israel tenía un problema, y es que ellos eran esclavos, cautivos, súbditos del imperio romano. Ya habían venido siendo súbditos de varios imperios: babilónico, medo-persa, griego, imperio griego, y el de turno era el imperio romano. Entonces ellos necesitaban un Mesías con metralletas, con aviones de guerras, con tanquetas, con misiles, que viniera a libertarlos de esa opresión. Pero resulta que el Mesías que vino se dejó clavar en una cruz y lo pusieron en un sepulcro.
Y recuerda a los muchachos que iban a un lugar llamado Emaús, que iban conversando ahí entre ellos de lo que había pasado con el Señor Jesús y todas las cosas que le había pasado al Señor y lo que le hicieron, pero también los rumores que ya se escuchaban de su resurrección. Y entonces aparece un forastero ahí, como un desconocido que se acerca a ellos y les dice, ¿qué platica? No qué platica, sino qué plática, ¿cierto? Es un dicho que yo me inventé por ahí. Cuando me encuentro pastores por ahí hablando, les digo, ¿qué plática tenéis entre vosotros? Pero el Señor no habló de plática, sino de platicar, ¿cierto? ¿Qué plática tenéis entre vosotros? Y ellos quedaron mirando, oh, ¿tú eres el único forastero? ¿Dónde estaba que no se dio cuenta lo que pasó en Jerusalén estos días? Luego, ¿qué pasó? Los noto como tristes, como preocupados, como carilargos. ¿No supiste de Jesús Nazareno, que fue hombre justo, poderoso en palabra, que hizo milagros, que hizo bienes y lo crucificaron? Y me llama la atención cuando ellos expresan una frase así, como ellos dicen, nosotros sí creíamos. Ah, ya está el texto, mire, la Biblia me gana a mí todas las veces. Gloria al Señor. Nosotros sí creíamos que Él era el que iba a salvar a Israel. ¿A salvar de qué? Ellos no estaban pensando en la salvación espiritual, sino en la salvación de ser libres del yugo romano. Entonces la inquietud de ellos era siempre, fue esa. Entonces me fui hasta allá para volver aquí, a donde estamos. Por esa razón es que los que están reunidos aquí en el Monte de los Olivos, cuando el Señor ya va a ascender, ellos le preguntan, bueno, ¿y del reino qué? O sea, usted vino bonito, hizo milagros, lo crucificaron, resucitó, pero ¿nos va a seguir dejando esclavos del Imperio Romano? Fue lo que le quisieron reclamar, ¿cierto? ¿Y del reino qué? Ya usted se va y nos deja aquí a ver a merced de quién. Que sigamos siendo esclavos del imperio, que sigamos siendo súbditos del César, de todos los emperadores que puedan surgir. Eso fue lo que ellos le quisieron decir cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ese reino va a ser restaurado, pero en el milenio. Israel tiene que tener confianza que las promesas que Dios tiene para ellos, Dios se las va a cumplir. Pero ¿qué les quiso decir el Señor? No es tema del momento, muchachos. No es tema de ahora, muchachos. No, dejemos las cosas así, porque Él les dice, bueno, a usted no les toca saber los tiempos, ni las sazones, ni las cosas que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, esto lo define solamente Dios. Amén. Esto es asunto de Dios. Ustedes no se metan en ese asunto. Más bien, el Señor les dice, yo los quiero involucrar a ustedes, los quiero comprometer en otro reino. Amén. Porque fue que Israel y en el momento no entendió, ni muchos han entendido, que el reino que el Señor vino a establecer no es un reino terrenal, es un reino celestial. Y usted y yo hacemos parte de ese reino. ¿Usted ha leído que la Biblia habla del reino de los cielos y del reino de Dios? ¿Sí lo ha leído alguna vez? El reino de Dios es la iglesia aquí en la tierra. El reino de Dios somos nosotros. Amén. Parece que no lo creen, pero yo sí lo creo. Yo lo creo, por eso lo predico. Gloria a Dios. El reino del Señor somos nosotros, su iglesia. Y el reino de los cielos es el lugar donde Él nos va a llevar un día. Hay que tener claras esas dos cosas. Pero en fin, el reino es espiritual. Gloria al Señor. Y nosotros somos parte de ese reino, y los discípulos que el Señor llamó en ese entonces también son parte de ese reino espiritual.
Entonces por eso les dice, a ustedes no les interesa por ahora saber las cosas que Dios tiene determinadas en su autoridad, en su potestad, pero sí les quiero decir algo mejor. Porque es que para los israelitas, pues su orgullo, por decirlo así, fue caracterizarse por un pueblo guerrero. Israel fue un pueblo guerrero, o lo es. Ahorita Israel, que es una cosita ahí chiquita geográficamente, es una potencia, ¿cierto? Y tiene aliados y una cantidad de cosas. Y ellos siempre se han destacado por eso, por ser un pueblo de guerra. Y vuelvo a decir, y ellos pensaban que el Mesías, que el Señor Jesucristo, el que nació en Belén, el que se montó en un burro 0 kilómetros y entró triunfante a Jerusalén, que era un guerrero. Sí, él es un guerrero, pero no con armas convencionales, porque la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Él es guerrero. Amén, claro que sí. Por eso la Biblia lo llama Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Pero él vino no a establecer un reino convencional, sino un reino espiritual, porque mira lo que les dice a ellos. Y aquí el Señor, que tiene el poder y toda la facultad, les cambió el chip, ¿cierto? Les sacó la SIM-card de la guerra humana y les metió una SIM-card del reino celestial. Amén. De un reino que se combate con el poder de Dios, de un reino que no es humano, que no lo mueven las fuerzas humanas, sino que lo mueve el poder de Dios. Porque lo que nos ha sostenido a nosotros hasta hoy es el poder de Dios. La gente a veces le pregunta, oiga pastor, pero usted ¿cómo maneja a esa gente así con un solo dedito? La gente cree que uno tiene magia, que hace trucos. ¿Y por qué le obedecen? Me decía una vez un señor, decía, yo quisiera que la gente me obedeciera como le obedecen a usted, pastor. No es que a mí no me obedece la gente. La gente aprendió a obedecerle a Dios. ¿Sí o no? Porque cuando usted está allá en el trabajo, cuando usted va por la calle, cuando usted está en otro lado, ahí no está el pastor diciéndole siéntese bien, no tome cerveza, no mire a las chicas que se ponen poca ropa. No, ¿cierto que no? Usted lo sabe. Que Dios es digno de obediencia, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces mire cómo el Señor cambia las cosas. Les cambió el chip a sus discípulos y les dice, muchachos, por ahora la guerra convencional, dejémosla ahí. Y esa guerra un día va a tener su, claro, Armagedón y todas esas cosas escatológicas. Se van a retomar, pero por ahora, muchachos, les quiero decir algo. Que ustedes van a recibir poder. Amén. Poder. Oye, esa palabra suena bonito. Y a mucha gente le gusta el poder. Y hay gente que se amarra en el poder. Mira los gobiernos del mundo, mira la gente del mundo. Y nadie quiere soltar el poder. Porque es que tener poder, hermano, no se siente poderoso. ¿Sí o no? Usted con poder, hermano, se lleva al que se le deje. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a recibir poder. Y entonces se miraban Pedro, Juan, bueno, ¿a quién irá a nombrar ministro de guerra, ministro del canciller, el general de las Fuerzas Armadas? Y entonces nos va a dotar ahora sí de tanquetas y de metralletas. Pero el Señor les habló de otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo así, Señor? ¿Y cuándo vamos a ver? ¿Cómo es el asunto? Les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
O sea que el que dota del verdadero poder y del poder más grande que pueda existir en el cielo y en la tierra es Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. Está interesante la cuestión. Gloria a Dios. Y gracias a Dios que a ellos les pareció interesante. Y se olvidaron ya de la guerra y entonces ya las cosas comienzan a cambiar. Y el Señor les dice, y me seréis testigos. Él no le dijo, bueno, fulano se va a encargar de derribar a tal pueblo, a tal nación, usted se va a encargar de allá de la guerra, usted es el encargado del pertrecho, de alistar los fusiles. No, les dice, ustedes, señores, me van a ser testigos. Es decir, en otras palabras, el texto quiere decir, ustedes van a dar testimonio de mí. Ustedes le van a decir a la gente quién soy yo y qué hago yo. Eso es lo que hace un testigo. Hablar de lo que sabe. Hablar de lo que conoce. Por eso, hermano, tenga cuidado con lo que habla. Usted solo hable de lo que sabe. Y es más, si no le conviene decírselo a otro, no lo diga. Porque nosotros para el chisme sí somos buenos. Uy, Señor, así fuéramos para predicar. Le cuento que ya todo el barrio, todo el pueblo estuviera evangelizado. Pero el chisme sí lo sabe toda la cuadra. Y a veces el hermanito, el cristianito que vive por ahí, se involucra en el cuento. Pero qué bueno que nosotros vamos a entender esa expresión del Señor. Y me seréis testigos. Amén. Gloria al Señor. Entonces les dice, ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue el Señor para su trono de gloria y ahí los dejó, eso sí, llenos de poder, con una gran esperanza, con unas grandes expectativas. Pero recordemos que también Él les había recomendado que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y así sucedió. 10 días después que el Señor ascendió al cielo, vino el poder del Espíritu Santo, o Dios en su esencia natural, que es Espíritu, y los llenó a todos y hablaron en lenguas, gloria al Señor, y se llenaron del poder que Dios les había prometido. Amén. Y entonces mire cómo la mentalidad ya de ellos cambió, ya ahora son llenos del Espíritu Santo. Y el capítulo 2 de Hechos, gloria al Señor, donde sucedió el derramamiento del Espíritu Santo y también vino la crítica, la censura, la mofa, la burla, porque muchos se burlaban diciendo, estos están como tontos, como borrachos, porque les oían hablar en otros idiomas las maravillas de Dios. Gloria al Señor. Pedro hubiera sido un buen guerrero, ¿cierto? Un tremendo, ¿qué tal Pedro con un fusil? Si con una macheta nomás. ¿Cómo lo ve? Hermano Jorge, póngale un fusil a Pedro, a ver. Uy, Señor Jesús, ese hombre hubiera exterminado a todo el mundo, porque con una rulita nomás iba a bajar cabeza. El hombre hizo así y le alcanzó a quitar la oreja nomás. ¿Qué tal? Pero mire a Pedro, míralo en el capítulo 2 de los Hechos, que ya no está pensando en la rula, en el machete, en el arma convencional, sino que se siente poderoso, pero no por sus propias fuerzas, sino lleno del Espíritu Santo. Amén. Y ya no insultó a los que se estaban burlando, ¿cierto?
Ya no los insultó, no les dijo, bueno, vengan, a ver, aquí estoy. ¿Cómo así que nos van a decir tontos o locos o borrachos? ¿Cómo se les ocurre? No, Pedro no actuó de esa manera. Él levantó la mano, les hizo a la gente, escúchenme, regálenme un poquito de silencio y les voy a explicar lo que aquí pasó hoy. Amén. Y la gente se queda atenta. ¿Y qué nos va a explicar? Es que el pescador ese, ¿cierto? Porque la Biblia dice que reconocían que eran gente del ¿qué? Del vulgo. No habían hecho teología, no habían estudiado a los pies de Gamaliel, el gran decano de la época. En cuanto a teología, en cuanto a tradiciones de la ley, no. Mas sin embargo, dijeron, vamos a escuchar a este loco a ver. Vamos a escuchar. Y entonces, a partir del versículo 14 del capítulo 2, usted encuentra que Pedro les dice que ellos no estaban borrachos, que no estaban ebrios. Era apenas las 9 de la mañana, no había, pues, nadie se había emborrachado todavía. Y les explica que se había cumplido una profecía que 800 años antes el profeta Joel la había anunciado. Y así sucesivamente sigue el apóstol Pedro predicando. Esta fue la primera prédica de Pedro, gloria al Señor, y le fue bien. A nosotros sí el día que predicamos por primera vez nos fue como regular, ¿no? Y la gente se arrepintió, pero de que nos hubieran puesto a predicar. No nos entendieron nada. Gloria a Dios. Pero a Pedro le fueron copiando el mensaje. Le fueron entendiendo que sí, que el Espíritu Santo, que el poder de Dios. Y mire, quiero que vayamos al versículo. Bueno, él viene explicando una cantidad de cosas aquí, pero vamos al versículo 32 del capítulo 2. Y entonces Pedro viene relatándoles acerca del Señor Jesús, de su muerte, de su obra y de su resurrección. Y les dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos ¿qué? Testigos. Amén. Nosotros somos testigos. Entonces a eso fue que el Señor los mandó testificar, porque la pregunta es, ¿y me seréis testigos de qué? Y ellos tenían muchas cosas que decir del Señor. Que Jesucristo sana. Amén. No sé si habrán testigos aquí conmigo que también puedan corroborarlo. Amén. Que Jesucristo salva. Que Él perdona pecados. Que Él hace cosas imposibles. Amén. Nosotros también creemos que Él resucitó entre los muertos. Porque si usted no cree en el Cristo resucitado, está creyendo en un Cristo muerto. Y un Cristo muerto no sirve para nada. No sirve. ¿Sí ve cómo se quemó la catedral esa por allá donde fue? ¿En Francia? ¿Fue en Francia? ¿En París? ¿Sí? De Notre Dame. No, sin maltratar, sin ser grosero. Pero fíjese. Allí habían deidades súper veneradas. ¿Y qué pudieron hacer? Porque es que el que no cree en el Cristo resucitado, cree en un Cristo muerto. Y vuelvo a repetirlo, un Cristo muerto no sirve para nada. Con el respeto de los que me escuchan. Pero así es. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos testigos de esto. Y aquí están hombres que presenciaron la resurrección de Cristo. Vuelvo al caso de los que van a Emaús. Ellos iban diciendo en su relato, bueno, algunas mujeres nos han dicho que Él resucitó. Pero es que en ese entonces era más difícil creer a las mujeres. O sea, por la cultura y eso. Y hay gente que hoy todavía como que no le cree a las mujeres. Pero hay mujeres que dicen la verdad. Amén. Le dicen la verdad al marido, a los hijos. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, ellos dijeron, unas mujeres ahí vinieron con el cuento que resucitó. Y ellos no se dan cuenta que el que están hablando con el resucitado, ¿cierto? Y llegaron a la parada donde iban a posar esa noche y el caminante dijo, no, señores, hasta aquí los acompañé, yo sigo mi camino. Y dijeron, no, ¿cómo se le ocurre? Ya es tarde, ya es noche, porque dice la Biblia que ya había caído el sol. Y le dijeron, quédate con nosotros. Y cuando oraron por el alimento, amén, porque es que el que anda con Jesús, algo se le pega de él. Amén. Lo que uno aprende de él, no se le olvida. ¿Qué día tuvo por aquí un muchacho en la campaña evangelística? De pronto usted lo recuerda, todo tatuado, todo vuelto nada. Se llama Jefferson. Y él estuvo en la iglesia desde pequeño. Él ese día estuvo en los dos cultos, en la mañana y en la tarde. Y él me decía, mire, cuando pasaron los niños, tuve que llorar. Porque recordé mi infancia, recordé cuando yo era niño y me iba a las aulas de la escuela dominical. Y está bautizado, pero está mal. Por eso digo, el que algún día ha tenido algo que ver con Jesús, eso no se borra, eso es indiscutible. Amén. Gloria a Dios. Y así usted oculte que es cristiano, te van a descubrir. A Pedro lo descubrieron allá cuando estaba maldiciendo y diciendo cosas, ¿sí o no? Y entonces dice la Biblia que los del camino de Emaús se dieron cuenta que era el Señor Jesús porque ya habían compartido con Él, porque ya lo habían conocido, y entonces ellos tuvieron que devolverse y de confirmar que Él sí había resucitado, y decían, uy, tan torpes nosotros, tan bobos de no entender. Y así hay gente con la cual Jesús va ahí a su lado y creen que están solos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Por ahí tengo un mensaje que el Señor me dio, algún día lo predicaré, que hay gente que cree que Jesús es un fantasma. Sí, hay gente que mira a Jesús como un fantasma. Sí, hay una sombra, ahí me han dicho que Él es real, dizque sana, que dizque perdona. No, Él es real. Y de eso es que el Señor quiso que sus discípulos fueran testigos. Amén. Por eso Pedro está diciendo aquí, Él resucitó. Amén. Porque cuando vinieron las muchachas con la noticia, María Magdalena y otras Marías, que fueron a visitar al sepulcro, y entonces ellas llevaban aromáticas para poner allá dentro del ataúd, y ellas iban pensando, ¿y ahora quién nos quitará la piedra? La piedra era una tapa que se ponía a la boca del sepulcro, era corrediza. Y ellos iban pensando, ¿y ahora quién lo hará? Cuando llegaron, la piedra estaba patas arriba. Amén. Así todas como asustadas, se asomaron. Y vieron el sepulcro vacío. Y unas sábanas y unos sudarios por allá doblados, por allá a un lado. Y dijeron, Él resucitó. Amén. Gloria a Dios. Y se fueron a decirle a sus discípulos, no está. Y por ahí apareció un muchacho, un señor que era el mismo Señor Jesucristo. Y María lo confundió con el hortelano, con el que poda las flores. Y le dijo, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Él había resucitado. Y eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Nosotros somos testigos de esto. Gloria al Señor. Y vuelvo a repetir, nosotros no tuvimos en la cena, qué bueno que hubiéramos podido estar allá, pero somos testigos de que el Cristo que nos ha salvado es el Cristo vivo. Porque a dioses muertos les rogamos muchas veces, les suplicamos y hasta los besamos. Claro, yo lo hice.
Virgen del agarradero, virgen de no sé dónde. Pero no pasó nada. Pero el día que yo conocí a este Cristo vivo que se llama Jesucristo de Nazaret, ese día sucedieron cosas en mi vida. Y aquí estoy por lo que pasó ese día. Gloria a Dios. Entonces, de eso era que el Señor quería que ellos testificaran, que le contaran a la gente que Jesucristo vive, que Él resucitó de entre los muertos. Por eso sigue diciendo el texto: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y mira lo que dice el versículo 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis y despreciasteis y de todo le hicieron, ¿cierto? Y lo abofetearon y se burlaron y lo tuvieron en la picota pública. Dice el texto: a este Jesús Dios le ha hecho Señor. Pero ponle cuidado cómo está escrita esa palabra Señor, con S mayúscula. Y cuando la Biblia pone la palabra Señor con S mayúscula, se está refiriendo al Señor de señores y al Rey de reyes. Gloria a Dios. Entonces, Pedro les está diciendo, no les estoy hablando de cualquiera. No les estoy testificando por ahí de cualquier diosito, de cualquier Cristo. Porque es que en la época de Jesús ya habían venido falsos cristos. Claro, por eso los apóstoles escribieron: tengan cuidado con los anticristos, tengan cuidado con los falsos cristos. Y hoy también hay que tener cuidado con los falsos cristos. La otra vez, ese señor al fin se murió. ¿Qué pasó? Con el que se autoproclamaba que era Jesucristo. Ahora es la Jesucrista. No. Entonces, hay que tener cuidado, porque falsas enseñanzas surgen, falsas doctrinas. La otra vez decía un hermano: me voy de la pentecostal porque encontré una iglesia que rebajaron el diezmo al 5%. Oiga, ojo hermano con eso. ¿Sí? Así lo rebajen al 1%. Eso es falso. ¿Sí? Todo lo que se le quite a la palabra o se le añada ¿es qué? Dígalo sin miedo. Falso. Eso hay que decirlo sin miedo y tenerlo claro. ¿Sí? Todo lo que se le quite y se le añada a la sana doctrina es falso. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro les está diciendo: sepan ustedes, esto no es una mentira, ciertísimamente. Esa palabra, subrayela. Ciertísimamente. Y recuerde que el Señor siempre usó esa palabra: de cierto, de cierto. Eso es la confirmación de una gran verdad. Y Pedro está aquí confirmando una gran verdad. ¿Era verdad que lo crucificaron? Sí. ¿Fue verdad que lo menospreciaron? Sí. ¿Fue verdad que lo llevaron a un sepulcro? Sí. Porque Él entregó su vida. Pero ¿es cierto y es una gran verdad que Él resucitó? Sí. Gloria a Dios. Por eso aquí la Biblia dice que Él es Señor y Cristo. Y mire lo que pasó. Por eso la Biblia hay que predicarla como es. Cuando usted le enseñe a alguien Biblia, enséñele bien.
Y si no está seguro de lo que enseña, primero estudie la lección. Y luego ahí sí vaya y enseñe. Entonces dice la Biblia que toda esta gente, cuando oyó todo ese discurso, el versículo 37, al oír esto, o sea, todo lo que Pedro les había dicho y para atrás, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los 11 y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Gloria al Señor. Y mire lo que pasa cuando usted y yo testificamos de la obra del Calvario. Cuando usted y yo testificamos, hablamos de Cristo, algo pasa. Por eso no podemos dejar de hablar del Señor. Y entonces Pedro les dice, la fórmula es sencilla: arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y como ñapa, como bendición, ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, a esto era que el Señor llamaba a sus discípulos a que le fueran testigos del poder de Dios, de las maravillas que Dios hace. Y este tema tiene mucho que decir. Aquí nos iríamos toda la tarde, pero las hermanas quieren venir a la enseñanza de las mujeres. Por eso ya, entre tanto, me toca terminar. El capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 3 de los Hechos? ¿Usted sabe qué pasó? A ver, ¿quién me dice qué pasó? Un cojo de nacimiento fue curado, ¿cierto? Entonces dice la Biblia que iba Pedro con Juan a la hora de la oración, eran las 3 de la tarde más o menos, a la hora novena, y todos los días ponían a un cojo ahí, a que pidiera una limosna, una ayuda. Y entonces lo encontraron allí, o iba Pedro con Juan, y le dijeron al cojo: con nosotros hoy le fue mal a usted, porque ni plata ni oro. Dicen que así andamos los pentecostales, pero no es cierto tampoco. El Señor nos bendice. No tenemos plata es para ofrendar, pero para gastar, ¿sí? Claro. Usted no se pierde ni una corrida de un catre, ni una fiesta. Usted va de viaje y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué dice? Pero ellos sí, nosotros no llevaban plata. Eso sí era cierto. No tenemos plata ni oro, pero somos testigos de algo. ¿Sí o no? Conocemos un poder. Amén. Y ese poder, ese poder se ha metido en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ellos dicen: conocemos un poder maravilloso. Gloria al Señor. No tenemos plata ni oro, le dicen a ellos. Al cojo le dicen ellos: pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué dice la Biblia? ¿El cojo se escurrió para el suelo otra vez? A ver, ¿qué dice el otro texto? Gloria a Dios. Y tomándole por la mano derecha, se levantó. Y al momento, inmediatamente, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Y qué más siguió pasando? Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, alabando y saltando, andando y saltando y alabando a Dios. Eso pasa cuando la iglesia testifica del poder de Dios. Eso pasa cuando alguien se atreve a decir: esa enfermedad sí tiene solución. Oh, es que tengo un cáncer, es que esto. Pero usted y yo tenemos el poder de Dios para transmitirlo y transmitir fe. Amén. Entonces el cojo, dice la Biblia, que entró y todo el pueblo le vio andar.
O sea que era algo verídico. O sea, eso no se lo inventó Pedro. Yo quiero decirle, mis hermanos, para que usted tenga cuidado, que de esos grupos por ahí donde hacen tanta promoción a la sanidad y hay trucos ya elaborados. Que ya el señor de verde, que se levante, que bote la muleta. Él está bien. El único que usa muleta, tiene que usar muleta, es el hermano Carlitos. Pero así hacen trucos. Y la persona bota la muleta y dice, Cristo me sanó. Y eso es gente que juega con el poder de Dios. Y hay hermanos, ay, mire, y allá en la iglesia el hermano Carlos nada que bota esa muleta. ¿Qué pasa? La iglesia pentecostal no tiene fe. Me vi un programazo, pastor, por televisión, y si hay gente que se viene anonadada de eso y admirado, pastor, si usted viera, no se impresione, no se me impresione mucho, porque cuando uno estudia eso de religiones y el neopentecostalismo y de tantas cosas que surgen religiones, uno se da cuenta y empieza a conocer que hay trucos inventados. Y entonces el que lo dice, uy, y esos que soplan, no se impresione de los que soplan, de los que ponen la mano, no. Eso, un pastor nos certificaba que día que unos chinos, de esos chinos que hay en las congregaciones, todos, ¿cómo se les dice? Atrevidos. Le dijeron, pastor, un día le estuvieron preguntando que qué pasaba con los que soplaban y con los que tumbaban la gente. No, él les explicó, dijo, pero pastor, nosotros vamos a ir a ver si es cierto que nos tumban. Y se fueron y se metieron allá en la primera fila. 3 muchachos, bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y llegó el pastor y ¡pah! Y los chinos ahí. Y el otro ¡pah! Y nada. Porque es que es más grande el poder de Dios que el poder de los hombres, que la estrategia de los hombres. No se le olvide, mi hermano, que la Biblia dice que hay hombres que usan las artimañas del error. Usted lo tiene que tener claro. Gloria al Señor. Pero que Dios sana, sí sana. Si preguntáramos aquí, levante la mano a alguien a quien Dios ha sanado alguna enfermedad. ¿Alguien la puede levantar? Y le puede dar un gloria a Dios. Y le puede dar un aplauso a Él. Aleluya. Él es real. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí no hay psicología de masas, ni manipulamos el pensamiento de nadie. Aquí le predicamos a la gente la verdad, y la verdad es la que hace libre. Libre de esclavitud, libre del pecado, libre de la religiosidad. Y si algún día usted ve que alguien aquí llora, que por sus mejillas bajan unas lágrimas gruesas, es porque esa persona está sintiendo a Dios en su corazón, porque está agradecido, porque llora de felicidad al sentir a Dios en su vida. Aleluya. Aquí no hacemos teatro como en las novelas y en las películas. No, aquí el que llora, llora de verdad. Aquí el que se compuje de corazón es de verdad. Aquí no contraté a ninguno, perdónenme la expresión si soy grosero. No contraté a ningunos títeres para decirles cuando yo diga tal cosa, usted levante la muleta o usted diga, no. Pero yo sí sé que cuando se predica la palabra, algo pasa. Algo se siente. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿dónde quedamos? Con el milagro hecho. Ese hombre no había caminado tal vez nunca. Tenía como un problema ahí en los tobillos, qué sé yo. El diagnóstico médico no lo tenemos. Pero lo cierto es que nunca había andado. Y dice la Biblia que cuando Pedro y Juan lo levantaron en el nombre del Señor Jesucristo, él saltó, gritó, alabó al Señor y la gente lo vio. Y mire cómo es de astuto el enemigo, o cómo es de, no sé qué decirlo, cómo es de bruto el mundo. Porque al que ya no toma cerveza lo molestan porque no toma cerveza, ¿cierto? Al que ya no es infiel a la mujer le dicen, no, ¿verdad? Se volvió un cobarde. Y mire lo que pasó. Le pusieron aquí el problema al cojo y a los discípulos, ¿cierto? Y los llevaron ante el concilio. Y los hicieron testificar. El capítulo 3 sigue andando, habla del discurso que da Pedro ahí después de la sanación del cojo, porque ellos entendieron que Dios los había llamado a ser testigos del poder de Dios. Gloria al Señor. Y vuelve Pedro y les dice, mire el versículo 14. Bueno, falta tiempo para leer la palabra. Lea, qué bueno que cada día la podamos leer más. El versículo 14 les dice Pedro, mire, ustedes son unos cobardes, porque ustedes negaron al santo y al justo. ¿Y qué hicieron? Y a cambio de él pidieron a un homicida. Y ustedes mataron al autor de la vida. ¿Pero qué vuelve a decir Pedro? A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual a nosotros alguien nos contó, nos trajo el chisme. No, nosotros somos testigos. Amén. Y por la fe, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Y por la fe en su nombre. Amén. A este. ¿Y quién era este? ¿A quién se referían? Al que había sido cojo. Ya no era cojo. Amén. Ya no era cojo. A este que ustedes están observando. Amén. Y además lo conocen. Y ustedes le dieron monedas muchas veces. Gloria a Dios. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es en él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué más prueba? ¿Qué más prueba? Hermano, nosotros tenemos que orar por nuestros familiares, por todos los que nos rodean. Porque hay gente que no quiere ver la obra de Dios. La obra de Dios es usted y soy yo. Hay gente que no quiere ver eso, que usted ya no es un borracho, que usted ya no es un drogadicto, que usted ya no es un maldiciente. Y hay gente que no lo quiere ver. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Mire, no se hagan los de la oreja gocha. Porque este hombre que está aquí hoy con los pies afirmados, que ya no es cojo, que ya no pide monedas allá en la puerta del templo, este hombre fue sanado por el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, y ustedes son testigos también. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos de Cristo, hacemos que otro también sea testigo, también sepa. Porque ser testigo es hacer saber algo que está oculto, que la gente no lo conoce. Entonces, mis amados hermanos, es una gran bendición lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. El capítulo 4... Me quedan unos minutitos. El capítulo 4 los llevaron al concilio. Los van a echar a la cárcel.
Lo llevaron ante la fiscalía, ante el juez y le dijeron, bueno, señores, ustedes tienen que explicar esto. Gloria a Dios. Y bueno, quisiera mirar algunos versículos así como de manera... el versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, los duros, allá de la religión de los judíos. Y poniéndolos en pie, ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. Estamos con Pedro y Juan ahí, para que no perdamos el hilo. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y mira lo que respondieron. Entonces Pedro, que ya no tiene machete en la mano, amén, gloria a Dios. ¿Cómo está Pedro? Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ya es educado el hombre, ya ha cambiado, ya no es tosco. Amén, ya no baja oreja. Y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y vuelve y se los restriega en la cara, amén, y vuelve y les recuerda lo que ellos hicieron con Jesús, ¿sí o no? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Sabe por qué tuvieron ellos que repetir mucho de la resurrección de Cristo? Porque ellos se habían inventado una mentira. ¿Y cuál era la mentira que se inventaron? Que sus discípulos se lo habían robado mientras que los soldados dormían. Los soldados yo los echo. ¿Cómo? Los pongo a cuidar y quedan dormidos. ¿No sirven? Es una gran mentira, ¿cierto? Por eso es que el Señor los instó a ellos y los inspiró a ellos para que en todo momento hablaran de la resurrección. Y usted no se le haga raro si encuentra religiones, gente que predica la Biblia, pero diciendo que Jesucristo no murió ni resucitó. Y eso le dan unos nombres científicos y técnicos a eso. Que no, que eso fue como una pantomimia, como una farsa, que Jesucristo murió, que eso no fue así. Pero la palabra de Dios lo confirma una vez más aquí. Amén. Y les dice, este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él. ¿Por quién? Por el Señor Jesús. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué más prueba, cierto? Y les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Para que les quede claro, señores gobernantes y ancianos del pueblo, y a los amigos que están aquí en esta mañana, también queremos que les quede claro que en ningún otro hay salvación. Amén. En ningún otro, dice la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
¿Y cómo se llama ese nombre? Se llama Jesús. Gloria a Dios. Y ahí sigue el relato. Qué bueno que usted lo aprenda para que lo predique. Y dice que lo siguieron ahí interrogando y al fin ellos dijeron, la verdad es que esto no lo podemos negar. ¿Sí? Si usted sigue leyendo, va a encontrar eso, que dijeron, la verdad. Eso dice ahí. Gloria al Señor. Ellos reconocían que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Y mira lo que dice el versículo. Voy a saltarme un poquito ahí. El 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían ¿qué? Decir nada en contra. ¿Quién puede refutar una gran verdad? Amén. Porque es una verdad es una verdad. Una verdad a medias es una completa mentira. Por eso no diga verdades a medias. Si lo vio, lo vio. Si pasó, pasó. Pero no diga, es que tal vez me imagino, de pronto me contaron. Porque eso ya es un chisme. ¿Sí? Pero ellos no podían decir, no fue que nos contaron, por allá vino un aficionado a decirnos que esos señores que se llaman Pedro y Juan, que quisieron caminar un cojo. Ellos no podían decir eso, porque el hombre estaba ahí estaba la prueba, ¿cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? El versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué decían ellos? Y no lo podemos negar. Así hay gente que nos rodea, que no puede negar las maravillas de Dios. Aquí en este templo, en este lugar y en todos los templos y en muchos lugares hemos orado por gente a quien Dios ha sanado y por aquí no han vuelto. Pero se llevan el testimonio. Ellos saben que el Señor los sanó. Ellos saben que algo pasó sobrenatural. Y ellos están diciendo aquí, mire, es que esto no se puede negar, muchachos. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Gloria al Señor. El versículo 17. Ellos es una decisión que toman. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Qué decisión tan grande que tomaron, ¿cierto? Dijeron, con esto ya los vamos a callar. Y eso es lo que quiere el diablo, que el cristiano se calle, que el cristiano no tenga la facultad, la autoridad para pararse y decir, soy hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Y llamándoles, les intimaron, les hablaron de tal manera como amenazante y les dijeron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Porque es que al diablo le duele cuando alguien habla de Jesucristo. Claro, no le gusta al enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo escuché una vez testificar al hermano Marcos Pavón cuando fue misionero a Costa Rica. Ya hace varios años, algunos se pueden acordar. Y él testificando en una asamblea de pastores nos decía que una vez que supieron allí que había llegado un misionero del nombre, se reunieron o lo vinieron a visitarlo un grupo de pastores trinitarios y que le dijeron, pastor, lo felicitamos por estar aquí en Costa Rica, usted es bienvenido, sabemos que usted trae sana doctrina, pero queremos recomendarle algo.
si usted quiere prosperar aquí en esta nación, si usted quiere que su denominación, su institución, iglesia pentecostal surja, no vaya a enseñar en el nombre de Jesucristo. Es que es tremenda recomendación. El diablo se equivoca todas las veces que quiere hacernos recomendaciones malas. ¿Sí? ¿Cuántas veces le recomienda a usted que no venga al culto y usted le hace caso? Le recomiendo que hoy no vaya a culto porque va a llover. Y usted dice, sí, va a llover. Le recomiendo que no vaya al evangelismo porque se va a resfriar. Y usted le cree y sale resfriado. Porque claro, el diablo sabe manejar la psiquis, dicen los psicólogos. ¿Sí? Así manejó a Eva. Claro, el diablo maneja los pensamientos, la parte emocional de la gente. Y por eso le gana a la gente. Y muchos cristianos del día de hoy viven noqueados por Satanás. Porque le hacen caso. ¿Sí? No vaya a culto porque allá va a ir la señora esa que usted no quiere. Y usted, no, al diablo no hay que comerle cuento. ¿Quién dijo eso? Si le comemos cuento al diablo, aquí nos vamos a quedar para toda la vida. Pero si le creemos a Jesucristo, nos vamos con Él cuando Él venga por su iglesia. Gloria a Dios. Uy, hermano, ya me estoy pasando. Ya con eso quiero cerrar. Oiga, van a seguir estudiando esto de los hechos, ¿cierto? Está interesante. Gloria a Dios. Entonces mire la decisión que ellos toman. Les vamos a prohibir. No van a hablar más de ese nombre. Si quieren, hablen de otra cosa. Hablen de brujería, hablen de chismología. Esa es una ciencia, la chismología. Hablen de lo que quieran. Pero no sé ni se les vaya a ocurrir hablar más en ese nombre. Y mire lo que dicen estos muchachos. Gloria a Dios. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué les dieron a entender ellos? Nosotros tenemos una autoridad poderosa. Y esa autoridad poderosa que se llama Dios nos dijo que le testificáramos a todos, que habláramos en su nombre, que sanáramos a los enfermos en su nombre, que prediquemos en su santo nombre. Y me llama la atención lo que dice el otro versículo, porque es que aquí es donde está la esencia de lo que es ser testigo verdadero. Gloria a Dios. Y mire lo que dice la Biblia. Porque no podemos, versículo 20, ¿cierto? Porque no podemos. A nosotros nos da una vergüenza, señores sacerdotes, señores gobernantes, no poderles obedecer en este pedacito. Porque es que nosotros no podemos dejar de decir lo que ¿qué? Lo que hemos visto y lo que hemos oído. Caso cerrado. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia, mas sin embargo entonces les amenazaron. Dijeron, pero ya les dijimos. No los queremos volver a ver por ahí por las calles hablando de ese Jesús y diciendo que resucitó y que Él sana. Ojo con esos señores. Y dice la Biblia que no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había pasado, ya que el hombre, y era un viejo, era casi viejo, ya casi como yo, ya que el hombre de quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Qué podían decir? Entonces, mis hermanos, ya para concluir, nosotros no nos podemos callar hoy. Usted y yo no nos podemos avergonzar de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Y tampoco podemos dejar de decir lo que ha pasado en nuestra vida. Amén.
Porque sí han pasado cosas maravillosas en nuestra vida. Y hemos visto que Dios ha cambiado a otros. Y hemos visto que Dios ha hecho maravillas, ha sanado a muchos enfermos. Usted y yo somos testigos de eso, porque en ocasiones hemos orado por los enfermos y el enfermo se ha sanado. Usted y yo tenemos una herramienta poderosa, que es el poder de Dios en nuestra vida, para testificar, para hablar de las maravillas de Dios. Y si usted estudia el trabajo que hicieron los apóstoles, esa predicación, usted se da cuenta que Dios a ellos nunca los dejó avergonzados. Y los llevaban a la cárcel, y los maltrataban, y les daban juguete, y garrote, y piedra, lo que fuera. Pero ellos no dejaban de decir lo que habían visto y habían oído. Entonces, si alguien te dice algún día, te echo del trabajo por ser pentecostal, por ser Jesús solo, váyase contento. No me ponga a llorar. Ni más decime por ser cristiano. No. Dios no lo dejará a usted avergonzado. Testifique de las maravillas de Dios. Hable de lo que Dios puede hacer. Así que, iglesia, a nosotros también el Señor hoy nos está diciendo que debemos ser testigos de Él. Los apóstoles fueron testigos de Jesucristo allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y a nosotros nos ha tocado ser testigos en el otro pedacito, en lo último de la tierra. Y tal vez en los últimos tiempos. Tal vez somos los predicadores de la última hora, qué sé yo. Porque el Señor vendrá pronto por su iglesia. Y ya no habrá quien más predique. Por eso nos toca ahora hacerlo, ser testigos. Por eso el Señor dice por ahí Isaías que nosotros, dice, y vosotros sois testigos. Y vosotros sois mis testigos. Para que me entendáis y creáis que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Porque yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo tenemos que decírselo al mundo, que no hay salvación en ningún otro, que ni en el agua bendita, ni en el escapulario, ni en la camándula, ni en ir de rodillas a un lado y a otro, no. Que el único que salva, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama su Salvador? Mi Salvador se llama Jesucristo, el que perdonó nuestros pecados y ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Estén en pie, por favor. ¿Y cuántos conmigo hoy se comprometen a seguir testificando de Él? A seguir anunciando sus maravillas, a seguir diciéndole al mundo que Jesucristo no es un mito, que Jesucristo no es una religión, que Jesucristo no es una idea que nos han metido en la cabeza, no. Él es real, Él es Dios todopoderoso. Las maravillas que Él hace, nadie más las puede hacer. Y yo quisiera invitar hoy a alguien que le pueda creer a este Dios. El que sanó al cojo de la Hermosa está aquí. No sé si alguien que tenga un problema, una dificultad, una enfermedad, qué sé yo, y crea que el Señor Jesucristo lo puede sanar hoy, le puede arreglar su problema, yo lo invito para que venga y le pida con fe a este Dios que todo lo puede. Amigo, tiene un problema. Yo le invito en esta mañana a que usted venga y le diga: Señor, yo creo que tú eres grande, que tú eres suficiente, que no hay otro Dios, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre. Aquí no le voy a hablar de otro nombre, ni de Mahoma, ni de Drácula, ni de nadie más. El único nombre que tiene poder. Es más, ante ese nombre, gloria a Dios. Amén. Así es.
ante ese nombre, toda rodilla se tiene que doblar de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua tiene que testificar que Jesucristo es el Señor, el Dios Todopoderoso.